Sí, los niños están sanos y felices y, por supuesto, no hay nada más que eso. Richard Gere fue una vez todo lo que Hollywood anhelaba: guapo, peligroso, sensual y desafiante. Ganó millones con solo una sonrisa. Cautivó al mundo en Moon, Pretty Woman, y se convirtió en un símbolo sexual atemporal después de solo un papel en American Gigolo, donde lo desnudó todo para retratar a un acompañante de lujo. Encarnó la lujuria y la fama, desprendimiento fresco y el centro de atención durante más de 2 décadas. Richard Gere no era solo una estrella que era el estándar de la virilidad, y luego se desvaneció. No más papeles principales, ni escándalos. Sin anuncio de despedida. Un día, la gente simplemente se dio cuenta de que se había ido de Hollywood, se había ido de América, y la pregunta más impactante no era solo por qué se había ido, sino si se había ido con las manos vacías o con algo más. Durante años, Richard Gere fue propietario de un impresionante imperio inmobiliario que se extendía por todo Estados Unidos. Desde extensas fincas en los suburbios de Nueva York hasta una mansión señorial en Connecticut, pasando por un apartamento de lujo en el corazón de Manhattan. Una vez, vivió como un aristócrata moderno en América, pero entonces lo vendió todo sin previo aviso ni explicaciones elaboradas. Richard Gere se marchó de América, el país donde nació, donde Hollywood le adoró una vez, donde todo le perteneció. Una vez, nadie entendió por qué un hombre que había alcanzado la cima de la fama con más de $120 millones, en sus manos lo dejó todo para empezar de nuevo en alguna parte. Nadie esperaba que no se hubiera comprado un yate. No lanzó una empresa, no se mudó a California, desapareció del mapa del mundo del espectáculo. Así que, ¿dónde vive ahora? ¿Qué le hizo marcharse? ¿Qué le hizo dar la espalda al juego de las superestrellas y, en última instancia, a qué se aferra realmente? ¿Qué guarda en secreto que poca gente conoce? ¿Y por qué es tan distinto de todo lo que uno imagina sobre una estrella de Hollywood? Pero para entender por qué Richard Gere se alejó de todo América, el centro de atención y millones en propiedades, tenemos que volver a donde empezó todo. No en Hollywood, sino en un pequeño pueblo donde un chico tranquilo creyó una vez que la música y la filosofía podían salvar el mundo. Richard Gere nació el 31 de agosto de 1949 en un tranquilo pueblo cerca de Siracusa, Nueva York. Su familia no era rica y nadie tenía vínculos con las artes. Su padre era vendedor de seguros y su madre ama de casa. Era un hogar modesto, pero impregnado de disciplina musical y humanismo. Un lugar que alimentó a un Richard Gere contemplativo e introspectivo, siempre un poco fuera de lugar. No empezó como actor en el instituto. Tocaba la trompeta, practicaba con diligencia y destacaba en gimnasia. En 1967 obtuvo una beca para la Universidad de Massachusetts Amherst, especializándose en filosofía y teatro. Una combinación inusual, pero que presagiaba un camino sin igual al cabo de 2 años. No abandonó los estudios por frustración, pero como no necesitaba un diploma para vivir en consonancia con lo que era, Richard Gere dejó los estudios y se lanzó a pequeñas producciones teatrales en Seattle y Nueva York. Pasó por innumerables audiciones, interpretó papeles secundarios anónimos y vivió con la tranquila convicción de que algún día, incluso el silencio, se haría oír. En 1975 llegó el primer avance, cuando interpretó a un condenado a muerte en la cabeza del asesino, un papel que interpretó con los ojos vendados, confiando únicamente en su voz. Pero esa misma limitación reveló su mayor arma, una presencia que no procedía de su físico, sino de la fuerza interior. A partir de ahí, fue pasando de papeles en Buscando a Mr. Goodbar, Days of Heaven Yanks. Pero la verdadera puerta se abrió cuando John Travolta rechazó un arriesgado papel provocativo y aterrizó en manos de Richard Gere. Eso fue en 1980,
y la película fue American Gigolo, desde el CCA, momento en que el equipo apareció en pantalla desnudo sin complejos, encarnando a un acompañante de lujo. Ya no era un actor prometedor, se convirtió en un icono de la sensualidad discreta, de la intensidad tranquila del hombre moderno, que no necesita gritar para hacer que todo el mundo se gire y mire. American Gigolo no solo convirtió a Richard Gere en un símbolo sexual mundial, marcó el comienzo de una fase en la que todo lo que tocaba se convertía en un fenómeno 2 años después. Protagonizó un oficial y un caballero, un romance militar aparentemente sencillo que se convirtió en un éxito mundial. Recaudó casi $130 millones en taquilla y obtuvo múltiples nominaciones. Oscar Gere se convirtió en un rostro indispensable del Hollywood de los 80, pero Richard Gere no siguió el camino predecible. En lugar de repetir el arquetipo del perfecto caballero, se atrevió con una audaz obra teatral sobre las víctimas homosexuales en los campos de concentración nazis. El papel le valió el premio Theatre World, pero lo más importante es que demostró que Richard Gere no actuaba para gustar, sino para explorar. A partir de ahí, se sumergió en papeles de conflicto interior y tensión moral, Asuntos internos, 1990, donde interpretó a un policía corrupto. Miedo primario, 1996, donde se enfrentó a un delincuente adolescente manipulador, ayudó a lanzar a Edward Norton a la fama. El Chacal, 1997, un papel de acción en el que interpretó a un antiguo soldado del IRA con acento irlandés, enfrentándose a Bruce Willis. Pero si hay un momento cinematográfico que grabó a Richard Gere en la memoria colectiva del público, ese fue Pretty Woman, 1990, una película que en un principio no quiso aceptar, ya que el guión era demasiado cursi y arriesgado. Solo cuando conoció a Julia Roberts y vio esa química inexplicable, dijo que sí. El resultado, $463 millones de recaudación mundial, con un presupuesto de $14 millones. Había nacido un icono de la cultura pop, y Richard Gere pasó a engrosar las filas de los eternos caballeros de Hollywood durante los años 90. Siempre tuvo éxito con películas que equilibraban el atractivo comercial y la profundidad. Summersby novia, A la fuga primera noche, Esquina roja, sus cheques de pago aumentaron constantemente. De $2 millones a $5 millones a $13 millones por película. Su pico artístico llegó a principios de la década de 2000 con Chicago, un musical oscuro donde interpretó al abogado Billy Flynn. El papel le valió un Globo de Oro y le devolvió a los focos con toda su fuerza, no por su aspecto, sino por su habilidad, su profundidad y el pulido de décadas de oficio. Más de 50 películas, docenas de papeles memorables y cientos de millones en taquilla. Sin embargo, lo más extraño es que Richard Gere nunca fue nominado a un Oscar, aunque muchos creen que se lo merecía por su papel en El cielo y el arbitraje, donde interpretaba a un hombre de negocios que se hundía tanto ética como financieramente. Quizá también por eso decidió abandonar una carrera que no necesitaba una estatuilla dorada para demostrar su valía, pero que era lo suficientemente completa como para retirarse con la cabeza bien alta. En la cima de su carrera, Richard Gere ganó millones por película y llegó a tener un patrimonio neto de $120 millones. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, que gastaban suntuosamente en yates, jets privados o mansiones en Beverly Hills, él construyó en silencio un imperio totalmente distinto. En el estado de Nueva York, compró una antigua posada y la transformó en el Bedford Post Inn, un hotel boutique de 8 habitaciones enclavado en plena naturaleza, donde los huéspedes acuden a meditar, practicar yoga y disfrutar de comidas totalmente orgánicas. No hay bar, nada de música EDM ni salas VIP, solo silencio y largas respiraciones conscientes. No era una aventura empresarial, era una declaración de vida en la Toscana italiana, donde una vez se pasó toda una tarde caminando
solo para oír el viento y el tintineo de las copas de vino Ghere, se asoció con Tenuta. San Filippo para producir Brunello di Montalcino, uno de los vinos más prestigiosos de Italia, bajo la etiqueta Bedford Post. Estas botellas llevan un tanino profundo, un final dulce y un rastro de soledad. No puedo imaginar una comida sin vino, dijo una vez, no por adicción, sino porque ve el vino como parte de un ritmo lento, reflexivo, sensorial, a sus 70 años. Richard Gere no maneja el tiempo. Pasea por los jardines, juega con sus hijos pequeños, medita cada mañana y se une regularmente a su mujer en causas educativas y humanitarias relacionadas con el medio ambiente. El estilo de vida no es ruidoso, pero es precisamente ese silencio lo que hace que la gente dé un paso atrás y lo vea de forma diferente. Un hombre que se negó a convertirse en un producto de Hollywood para poder vivir como un ser humano de verdad. Cuando un hombre elige vivir sencillamente en medio de millones de dólares, está claro que no es porque le falten, sino porque ya tiene más que suficiente. Durante más de 3 décadas, Richard Gere fue propietario de un mapa inmobiliario que cualquier estrella de la lista A envidiaría. Todas tenían algo en común. No eran solo refugios. Eran el reflejo de una filosofía de vida. En 1987, cuando su carrera despegaba, Richard Gere compró una propiedad en Pound Ridge, Nueva York por $1,5 millones. Ni Beverly Hills, ni Malibu, sino un pueblo a solo 1 hora en coche de Manhattan completamente aislado. A lo largo de los años, fue ampliando la propiedad sin hacer ruido, adquiriendo terrenos adyacentes, construyendo 5 casas de invitados adicionales y renovando la casa principal de 1.600 metros cuadrados, con 9 chimeneas, establos para caballos, estanques y senderos privados para montar a caballo. Toda la propiedad abarcaba más de 50 acres como una reserva natural personal donde vivió retirado durante más de 30 años. Lejos de los medios de comunicación, lejos de Hollywood, lejos del ruido. Una vez perteneció a entonces, en 2022, lo vendió precio, $28 millones, una cifra escarpada. Pero lo que sorprendió más al público fue cómo no dejó ninguna declaración ni fotos. Adiós. Solo un listado tranquilo y una transacción silenciosa. Apenas unos meses después, adquirió una finca histórica en New Canaan, Connecticut, que había sido propiedad de las leyendas de la música Paul Simon y Eddie Brickell. La propiedad de 31 acres incluía una casa principal de 6 dormitorios y 11 cuartos de baño, una casa de invitados independiente de 3 dormitorios, un bosque antiguo, arroyos de roca, cascadas, un estanque con peces, una piscina al aire libre y senderos por el bosque. Él tenía una visión que presentó planes a la Comisión de Planificación de New Canaan para transformar 27 acres en una granja agrícola, ecológica, cultivo de setas, cría de abejas, posiblemente cabras lecheras, un modelo de autosostenibilidad donde podía vivir, producir y criar a sus hijos en armonía con la naturaleza de la tierra y las raíces. A continuación, en 2024, solo 2 años más tarde, vendió de nuevo precio, $10,75 millones, prácticamente rompiendo. Incluso el proyecto de granja fue cancelado. Todo fue rápidamente listado y discretamente transferido. Nadie sabía por qué, ningún escándalo, ningún fracaso, ninguna explicación pública, solo una verdad. Dejó los Estados Unidos y su destino no era Londres ni la Provenza, sino un tranquilo suburbio al norte de Madrid, Alcobendas. Allí, Richard Gere compró una villa de 11 millones de euros con una bodega privada, un gran jardín, establos para caballos y una propiedad de 34 acres, suficiente para que sus 2 hijos corrieran toda la tarde sin tocar una valla, sin fuentes ni coches deportivos, sin seguridad, las 24 horas del día. Solo árboles eólicos, voces españolas y la familia de su mujer cerca.
Mi mujer me dio 6 años para vivir en mi mundo. Le dijo a Vanity Fair España. Ahora creo que es el momento de vivir en el suyo. Y así que a sus 70 años, Richard Gere desapareció de los Estados Unidos, el lugar donde una vez llegó a la cima, donde lo tenía todo para empezar de nuevo en otro país, en una casa que nadie puede fotografiar, viviendo una vida sin horarios. Aún así, todavía guardaba algunos lugares para cuando pudiera volver, como el apartamento en Gramercy Park, Nueva York, que compró en 2016 por más de $2 millones siguiendo los consejos de Jimmy Fallon. O la casa de Southampton comprada, inicialmente por $6,5 millones y vendida después por la friolera de $36 millones. Otro apartamento más, antiguo, en el que vivió durante 2 décadas, se alquila ahora por $2,200 al mes como un rincón de la memoria tranquilamente comercializado. Demuestra que Richard Gere no necesitaba abandonar América. Simplemente decidió no llevarlo con él. Los espacios vitales son solo una parte de la historia, lo que elige conducir para conservar y para dejar ir. También refleja la forma en que vive en el garaje de Richard Gere. No hay llamativos supercoches de $1 millón, pero sí la cuidadosa selección de alguien que ama la belleza clásica. Una vez tuvo un Jaguar E-Type, el mismo modelo que Enzo Ferrari llamó el coche más bonito del mundo. Un Mercedes-Benz R107, un refinado coupé de los años 70 que simboliza la sofisticación y la durabilidad. Gere también condujo un Jaguar XK2 1015 de elegante diseño interior tapizado en madera. Un potente pero discreto motor Puig 8 muy parecido a él. En particular, tenía un Lotus Esprit de 2004, un raro coche compacto y sensual, como un momento de emoción que nunca necesitó que nadie viera. Todos eran coches de verdad, no accesorios para sesiones fotográficas de revistas. Cuando llegó el momento de separarse, nunca lo dudó. En 2023, Richard Gere subastó su Jaguar XK8 descapotable de 1999 por $31,000 para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania, sin campaña, sin medios de comunicación, sin hashtags, pero lo suficiente para mostrar en qué gasta el dinero. Pero el activo más importante que conserva Richard Gere no aparece en ningún mapa y no se puede tasar en dólares. Es una especie de riqueza cultural y simbólica que ha construido y protegido en silencio durante décadas organizaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación Gere Tibet House US y la Campaña Internacional por el Tíbet, en la que ejerce de presidente de la Junta, que abogan por la libertad religiosa, la atención sanitaria, la educación y la preservación de la cultura tibetana en medio de la globalización y la presión política de China. Se le ha prohibido permanentemente la entrada a China en la lista negra de las grandes superproducciones de Hollywood por ser demasiado político, pero no se ha echado atrás. No ha cambiado de postura. No se ha disculpado más allá de que Gere apoya a Survival International, un grupo que lucha por las comunidades indígenas en peligro, y una vez fundó una organización benéfica contra el VIH-Sida en la India, construyendo instalaciones médicas para mujeres y niños afectados por la enfermedad en su estudio. No hay trofeos en las paredes, solo pinturas budistas tibetanas, estatuas antiguas y manuscritos de las escrituras. Objetos por los que nadie pujaría, que nadie reconocería, pero que para él son tesoros. No suben de valor en el mercado, pero crecen en valor, dependiendo de cómo decida vivir. Richard Gere no necesita que su riqueza impresione, sino que cada parcela de tierra que compró, cada casa que construyó, cada botella de vino, produjo cada coche que condujo y cada organización respaldó en silencio.
Probar una cosa nunca rechazó la riqueza, pero el cambio más profundo en la vida de Richard Gere no vino de la política inmobiliaria, ni siquiera de la edad. Vino de una mujer y de los niños pequeños que ahora le llaman papá. A una edad en la que muchas estrellas de Hollywood optan por la soledad tras los muros de su antigua gloria, Richard Gere arregla flores con su hijo de 4 años en un jardín de Madrid, una escena tan apacible como sorprendente para quienes le conocieron en su día como el frío amante seductor de la pantalla. Alejandra Silva, su actual esposa, es una activista social española e hija del ex vicepresidente del Real Madrid, Ignacio Silva, nacida en el seno de una familia de élite. Alejandra creció en medio de la política, el fútbol y los medios de comunicación, pero eligió una vida tranquila dedicándose a labores humanitarias. Se casaron en 2018 en una sencilla ceremonia en Nueva York, donde dos mundos opuestos se unieron no por los focos, sino para encontrar un lugar al que ambos pertenecían. Un año después, a los 70 años, Richard Gere dio la bienvenida a su primer hijo con Alejandra, un niño llamado Alexander, nacido en 2019. Al año siguiente, tuvieron otro hijo, nacido en 2020, cuyo nombre sigue siendo privado, un padre tardío, pero nunca tardío en la forma. Ama una vez conocido por su independencia y naturaleza introspectiva. Richard Gere ahora pasa la mayor parte de su tiempo en casa jugando con sus 2 hijos pequeños, caminando con ellos, contándoles historias y estando presente en cada comida. Sin asistencia, sin niñeras 24/7, no hay separación entre el trabajo de papá y el de mamá. Forma parte de su infancia no con dinero, sino con regalos. Una vez dijo algo muy simple: feliz esposa, vida feliz para su esposa. Dejó América por su mujer. Vendió la propiedad que había mantenido durante 35 años por su esposa. Aprendió español, cambió de casa, cambió de zona horaria, cambió su definición de éxito en 2024 tras vender toda su Richard Gere ha trasladado oficialmente su familia a España, donde vive a tiempo completo en una villa histórica de Alcobendas, al norte de Madrid. Ya no es solo un retiro, ni una segunda residencia, sino un lugar donde empezar de nuevo como un hombre corriente. Mi mujer me ha dado 6 años para vivir ahora en mi mundo. Ha llegado la hora. I live in hers. Pero Richard Gere no solo vive para disfrutar. Junto a Alejandra participa en Hogar, sí, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es acabar con las personas sin hogar en España en un plazo de 5 años. También apoyan a Sierra a Mar en México, un programa de restauración costera sostenible donde no da discursos, sino que invierte, observa y deja una huella duradera. A finales de 2024, su familia celebró la Navidad con 35 parientes en su casa de Alcobendas tras fallecer la abuela de Alejandra. Fue Richard quien animó a su mujer a seguir siendo el corazón de la familia anfitrión de los almuerzos de los domingos, poniendo la mesa para 3 generaciones. Para él ahora, el éxito ya no es protagonizar una superproducción, ganando sueldos millonarios, o asistir a estrenos de alfombra roja. En su lugar es un hogar lleno de risas de los niños. Una mujer que realmente le entiende. Una mañana que no necesita alarma, solo la luz del sol y la paz, y la cosa más notable. Tiene 3 hijos nacidos en 3 capítulos completamente distintos de su vida. Homer, nacido en 2000, es su hijo con su exmujer Carrie Lowell, un joven tranquilo criado con esmero por Richard Gere durante el divorcio y los años posteriores a este. A pesar de los sobresaltos, Homer sigue muy unido a su padre. Visita con regularidad a la nueva familia y apoya la labor humanitaria de Geres con Alexander y el hijo menor Richard Gere. Abrazó la paternidad con la dulzura de alguien curtido que ya no está agobiado por la fama o la carrera. No necesita ser el modelo ideal, solo necesita estar presente, el tiempo suficiente y lo suficientemente cerca. Probablemente no te lo esperarías.
el hombre que una vez lo desnudó todo. En la pantalla para retratar a un acompañante de lujo, ahora vive una vida minimalista. Medita cada mañana y cuida de su propio jardín. Pero para Richard Gere, todo ha sido siempre un proceso de desprendimiento. Desde sus 20 años. Comenzó a practicar la meditación Zen. Estudió con el maestro Zen, Kyosan Yoshu Sasaki, y más tarde viajó a Nepal para conocer a monjes tibetanos. Se convirtió formalmente en budista Gelugpa tras recibir la iniciación del mismísimo Dalai Lama. Esa creencia no le hizo retirarse a un monasterio, sino que le envió al mundo con una presencia más tranquila y decidida. Una vez dijo: deja de tratarte a ti mismo como algo secundario. Come comida deliciosa. Camina bajo el sol. Salta al mar. Sé tonto. Sé amable. Sé raro. No hay tiempo para nada más. Un eslogan. Es una filosofía que vive a través de cómo come, cómo vive e incluso cómo rechaza papeles. Durante las 2 últimas décadas, Gere se ha alejado deliberadamente de las películas comerciales, ha dicho no a los guiones de fórmula y ha rechazado la tendencia de sexualizar a los hombres de mediana edad. En su lugar, ha asumido papeles introspectivos en el arbitraje de Norman Time Out of Mind, el benefactor de actuaciones contemplativas y tranquilas, no de éxitos de taquilla, sino significativas en la vida real. Gere elige vivir despacio, como orgánico, practica yoga, cultiva sus propias verduras, se sirve su propio vino y nunca utiliza el teléfono mientras habla con alguien, ya que cree que la quietud es el poder de nuestros tiempos caóticos. Por eso, el Bedford Post Inn de Nueva York, su proyecto de pasión, no es un lugar para presumir. Zen Bar, sin EDM, sin zonas VIP. Solo vino artesanal de yoga y un ritmo lo suficientemente lento como para escuchar tus propios pensamientos. Desde Italia, encargó un Brunello di Montalcino especial bajo la etiqueta Bedford Post, un vino rico. En profundidad servido en muchos de los eventos benéficos que organizó no para la venta masiva, sino para regalar, compartir y sorber con un viejo amigo en una tarde tranquila. No tiene yate, ni jet privado, ninguna startup. Richard Gere ha optado por desaparecer para ser él mismo. Richard Gere dijo una vez que había que dejar de tratarse a uno mismo como algo secundario, y él ha vivido exactamente así. No para destacar, sino para estar realmente presente en lo que de verdad importa. Ahora ya no necesita el papel protagonista, ya no necesita un Oscar, pero posee un tipo de riqueza que ninguna hoja de cálculo puede medir: un hogar, tranquilo con su mujer y sus hijos. Una finca histórica enclavada en Madrid. Las villas que una vez construyó y se alejó del vino que lleva su nombre, una posada meditativa sin bar y una vida. Eso es todo, pero nunca excesivo, un patrimonio neto estimado en más de 120 millones. Pero quizás lo más grande que tiene es el derecho a vivir como un ser humano real, no un retroceso, sino un retorno. Y, quizás, después de que todo el brillo se haya desvanecido, Richard Gere simplemente nos está mostrando una verdad cuando ya no deseas ser visto. Es cuando finalmente te ven más claro. ¿Qué piensas de la elección de Richard Gere? ¿Cambiarías la fama por la paz de la forma en